cago en la leche. Oh. Au. Hola a todos ositos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema que se ha comentado un montón. Y la pregunta del millón es... ¿qué es el arte? Muchas veces ha surgido este debate en diferentes redes sociales, sobre todo en Twitter. Cada vez que una persona pone una foto de su culo y dice esto sí que es arte y la gente le aplaude y dice que es verdad, y otros se ponen como fieras diciendo es que ahora a todo se le llama arte. Pues sí, amigo, ahora a todo se le llama arte. Sí que es verdad que yo no considero que la fotografía de un culo sea arte, vamos, en mi opinión, pero tampoco me pondría como una fiera y me pondría ahí a debatir lo que es arte y lo que no es arte. Simplemente yo lo tendría claro y pasaría del asunto y ya está. Porque esto surge sobre todo en situaciones en las que se da el arte conceptual. Por ejemplo, podemos hablar del urinario de Duchamp, que es un urinario pues dado la vuelta. Por ejemplo, un año que fui a Arcos se dio la situación que una de las obras de arte que había allí pues era un montón de cajas y embalajes de medicamentos haciendo como una montaña. Yo eso lo tengo en el cajón de mi casa, cojo, le doy la vuelta al cajón y queda exactamente lo mismo. Pero... en este caso habría que ver la profundidad que le quiso dar el artista a la obra, es decir, yo una técnica que usaba siempre en primero de bachiller, lo siento señores profesores del bachiller de artes, lo siento un montón, pero yo era lo que hacía. Primero hacía cualquier tontería en un folio, en plan abstracto, y mientras iba a entregársela a la profesora yo me iba montando mi movida sobre qué era eso, ¿sabes? O sea, no lo hacía yo... representando ningún pensamiento que tuviera en ese momento. No, lo hacía y luego lo pensaba si es que me preguntaba qué carajo era lo que le había entregado. Si no me lo preguntaba, pues también maravilloso. Entonces habría que ver con qué intención el autor pues hizo eso, pero bueno, si no nos lo dice pues no lo vamos a saber. Así que yo simplemente el arte conceptual puede que a veces me guste, puede que a veces no me guste y punto. Tampoco le quiero dar más vuelta y tampoco tenéis que darle muchas más vueltas, dejarlo en paz y punto, total. Simplemente vengo a contaros un poco mi opinión sobre qué es arte y qué no es arte. Se dieron últimamente varias situaciones en las que salió el tema sobre qué es arte. Por ejemplo, en mi clase de diseño experimental salió recientemente, era el último tema del cuatrimestre. También lo hablamos con la profesora de la clase de ilustración del año pasado. También hubo un caso en el que la guía de un museo al que fuimos a La Coruña, que era sobre en qué momento convergen el diseño y el arte, el diseño que se convierte en arte y viceversa. Era un museo, bueno, una exposición sobre eso, y el guía también nos contó un poco sobre lo que es arte, lo que no es arte. Pero bueno, las opiniones difieren bastante unas de otras, pero me refiero, me parece que un profesional tiene por lo general más conocimiento sobre este tema que alguien pues que no entiende, obviamente. Pero bueno, las opiniones son todas muy interesantes. Así que básicamente de esto va el vídeo de hoy. Para empezar os voy a leer la definición de qué es arte de la RAE. Hay 9 definiciones y luego diferentes tipos de arte. Los diferentes tipos de arte hay un montón, o sea, arte liberal, figurativo, decorativo, angélico, cisoria, abstracto, etc. Las 3 definiciones que aparecen primero son como las que más importan a la hora de este asunto, de debatir este asunto, que serían: la primera definición sería capacidad, habilidad para hacer algo. Por ejemplo, el arte de cocinar, de hacer croquetas, de escribir, yo qué sé. Segunda definición, manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es decir, expresas lo que tú estás pensando a partir de estos recursos. Tercero, conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo. O sea, por ejemplo, la segunda definición, con que expreses tu pensamiento con diferentes recursos, pues ya sería arte. O sea, es una definición muy amplia, pero la primera es más amplia todavía, o sea, capacidad, habilidad para hacer algo. Y la tercera, bueno, conjunto de preceptos y reglas necesarias para hacer algo. Bueno, esto ya no está en general, pero bueno, realmente... no me voy a centrar en la RAE para hablar sobre este tema, solo era para que tuvierais en cuenta y sabierais un poco sobre qué dice la RAE sobre todo esto. Bueno, básicamente veo que hay mucho desconocimiento en este sector y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre
lo que se considera arte y lo que no se considera arte. Os voy a dar pues varios ejemplos a lo largo de toda esta conversación. Recuerdo el año pasado en clase de legislación, por ejemplo, que la profesora nos estaba comentando que para algo, por ejemplo, una fotografía tuviera derechos de autor, tenía que ir como un perito y afirmar que esa fotografía pues realmente era arte. Un perito, que no sé cómo hacen, ¿vale? No sé el procedimiento, pero alguien tenía que juzgar si esa fotografía era una fotografía artística o simplemente era una que sacaste tú en el móvil cuando fuiste a la playa con tus colegas. Entonces, claro, ahí esa persona que te juzga tiene que tener bastante claro el concepto de lo que es arte y de lo que no es arte. Antes de daros mi definición, os estoy dando como situaciones en las que este tema me ha surgido, y realmente me ha surgido muchísimas veces en clase de legislación con esto de que estuvimos hablando de qué fotografía sería considerada arte como para que le dé los derechos de autor y cuál no sería considerada arte. O sea, allí tiene que ir un profesional del campo y decidir, básicamente. Yo creo que en este sector los profesionales del arte, del diseño, de la ilustración, de la fotografía, la música son básicamente los que tienen peso. Es decir, su opinión es la que cuenta a la hora de resolver estos temas. O sea, alguien que no sabe sobre el asunto no va a concluir sobre qué es arte y qué no es arte. Por ejemplo, os voy a dar, para empezar, la definición sobre arte que nos dio mi profesora de diseño experimental. Nos dijo que básicamente para considerar a alguien un artista, porque muchas veces la gente dice a lo loco, yo soy un artista, soy un artista, soy un artista. Y en realidad la mayoría de la gente no son artistas, o sea, la gran mayoría no son artistas. A ver, quiero decir, no me malinterpretéis, ¿vale? Por Dios. Quiero decir, técnicamente no son artistas, ¿vale? De manera coloquial estoy muy de acuerdo en la que un niño pequeño te venga con un dibujo y la madre le diga, mira qué artista está hecho mi hijo, ¿vale? Ahí en ese contexto, pues el niño es un artista, en plan, en un contexto coloquial, vale, de acuerdo, llama artista a quien te dé la gana, tu hijo, jope, es un artista, pero de manera técnica, si tú quieres poner como profesional que eres artista, pues tienes que tener en cuenta ciertas cosas. Es decir, yo en mi perfil de Instagram, por ejemplo, puedo poner que soy diseñadora gráfica porque trabajo como tal y soy reconocida como tal ante profesionales. Es decir, la definición que nos dio nuestra profesora de diseño experimental sobre artista fue que alguien es un artista si trabaja como artista y vende sus obras y si en el campo en el que trabaja los profesionales le reconocen como tal. Es decir, si tú vendes cuadros y te dedicas a ello, por ejemplo un artista pictórico, estoy dando el ejemplo que hay muchos, pero por ejemplo un artista que hace cuadros al óleo, por ejemplo, si vende sus obras, las expone y los críticos pues hablan sobre él, claramente es un artista, es que no hay ningún tipo de duda. Pero bueno, si eres un artista pues poco reconocido, puedes seguir siendo un artista, es decir, tú puedes vender tus obras pero que ningún crítico dé la opinión sobre ti porque no eres lo suficientemente conocido. Puede que aún no hayas llegado a exponer porque no eres lo suficientemente conocido, pero tal vez te dediques enteramente a ello, o parcialmente, o sea, parte de tu trabajo, y vendas tus obras. Es que esto, jope, es muy relativo, de verdad. Básicamente, esta profesora nos dijo que artista era la persona que se dedicaba a ello, cobraba por ello, y que los profesionales del sector le reconocían como tal. Básicamente esa es la definición. La verdad es que no difiero bastante en esta definición, o sea, me parece bastante correcta y aceptada. Si hablamos de una manera técnica, luego en la forma que os dije antes, coloquial, puedes decir mi hijo es un artista, no hay problema, no va a ir nadie a decirte no señora, usted es una mentirosa, su hijo no es un artista, deje de mentir. Tranquilos, ¿vale? Tranquilos, fieras, tranquilos. Y luego lo que nos dijo la profesora de ilustración el año pasado en tercero, nuestra profesora de ilustración hizo Bellas Artes, era doctora en Bellas Artes. Era una tía, o sea, muy lista, sabía un montón de cosas sobre su campo, le apasionaba, le encantaba, de verdad que era una profesora magnífica. Ella daba clase en ilustración y también daba la clase de ilustración a los de diseño gráfico de tercero. Y la verdad, ella tenía muy claro la diferencia entre un artista y un ilustrador. Es decir, si tú trabajas ilustrando algo, es decir, tú ilustras un libro
Tu ilustración está sirviendo para algo, tiene una función, entonces ya no eres un artista, eres un ilustrador. Por ejemplo, los diseñadores no serían reconocidos como artistas, porque lo que hacen tiene una función, tiene un porqué. Entonces los diseñadores tampoco son reconocidos como artistas. Yo sería diseñadora, no sería artista. Y la verdad es que técnicamente esta definición está bien, porque hay que tener, dentro de todo lo que hay en el universo y todas las palabras que hay, creo que está bien tener las cosas pues clasificadas y ordenaditas de manera técnica. Pero de manera informal no creo que pasa nada si a un ilustrador le llamas artista, o si un ilustrador dice que es un artista, no pasa nada. O sea, yo estoy completamente de acuerdo con eso, ¿sabes? O sea, yo no tengo ningún problema. Pero técnicamente la profesora nos afirmaba rotundamente que esto era así. La verdad es que fue bastante interesante saber su opinión, porque los de mi clase y yo desconocíamos un montón sobre este tema y fue muy interesante hablar sobre ello. ¿Que un ilustrador puede ser también artista? Sí, supongo que sí. Yo entiendo, básicamente, con la definición que nos dio este año nuestra profesora y la de ilustración del año pasado, yo entiendo que un artista básicamente es una persona que coge lo que tiene en la mente y lo que tiene dentro y que lo expresa y a partir de, bueno, de lo que sea, de cuadros, de música, y básicamente todo esto que expresa de esta manera, luego para ganar dinero pues lo comercializa o lo expone. Un diseñador o un ilustrador lo que hacen es que no cogen pues ideas propias, entre comillas, quiero decir, no expresan su interior, sino que se les presenta un problema de comunicación y tienen que resolverlo. Es decir, los ilustradores y diseñadores básicamente son comunicadores más que otra cosa, porque están ayudando a resolver un problema de comunicación. Es decir, tú tienes un libro, quieres que se vea mejor lo que está pasando a partir de ilustraciones y los ilustradores pues lo ilustran. Están resolviendo pues un problema de comunicación, problema entre comillas. En este caso estarían facilitando la lectura a partir de ilustraciones. Pero un diseñador le presenta que una empresa quiere hacer un logo y tiene que ser de X manera, tiene una historia detrás, la empresa, entonces tienen que coger toda la información que tienen, representarla en ese logo para que el público pues pueda ver su identidad. Y eso sería básicamente resolver un problema de comunicación. O sea, yo creo que tal os lo he explicado ahora, creo que entendéis básicamente la diferencia. Bueno chicos, no sé si os habréis dado cuenta, pero ha cambiado un poco la luz y la posición de la cámara, me parece a mí. Porque resulta que me he quedado sin batería, porque la batería de mi cámara pues está un poco mal. Hasta ha aparecido aquí este ordenador de repente. Sí, por arte de magia. Pero bueno, me ha valido perfecto, porque ahora voy a enseñar unos ejemplos de lo que estaba hablando, que incluso se me fue el hilo y todo y tuve que volver a ver el vídeo que había grabado. Sigamos. Y hay veces en las que el arte se convierte en diseño y el diseño se convierte en arte, o no está muy claro lo que es realmente. Porque, por ejemplo, podríamos hablar de que muchas veces el diseño y la ilustración son cosas que se pueden producir en serie. Por ejemplo, si tú haces un dibujo en digital, lo puedes producir en serie, en láminas. Por ejemplo, si haces un diseño, se puede distribuir en serie. Pero el arte se puede considerar como algo que es una pieza única, una sola pieza. Entonces, tendríamos un problema con algunas cosillas. Pero, por ejemplo, podríamos pensar en casos como los grabados, la música, los grafitis con plantilla, o podríamos pensar en Andy Warhol, en sus pósters. Por ejemplo, si hablamos de los grabados, yo no considero que sean diseños, sino que los sigo considerando como arte. Un grabado se hace a partir de una pieza tal como esta. Esto lo hice yo en bachiller. Fue la primera vez en mi vida y la última, me parece, que hice un grabado. Pues lo hicimos en esta pieza, con gubias. Y bueno, esto ya es una pieza única. Yo esto ya lo considero una pieza única. Y a partir de esta pieza se hicieron los grabados. Y los grabados fueron estos. O sea, yo ya los considero cada uno como piezas únicas. Aparte de que pone aquí como el número 2 de 20, que en realidad no hice 20, pero había que poner un número. Entonces pusimos 2 de 20, 3 de 20. Yo a cada uno de estos los considero ya en sí una pieza única, porque al usar la tinta es que ni siquiera quedó la misma cantidad de tinta en diferentes sitios. O sea, quedaron algunos diferentes. No sé si veis las diferencias,
pero yo los veo diferentes. Y este es el 3 de 20, el 2 de 20, y aquí la fecha y mi firma. O sea, yo estos ya los considero cada uno independiente del anterior. Y aparte se hacen de un molde único. Entonces yo lo sigo considerando arte. Así que eso yo lo sigo considerando arte. Cosas como la música. Yo el campo de la música no me metería hablando de esto porque yo no sé mucho sobre el rollo de la música. Yo soy más en plan artes plásticas. Y bueno, yo en el campo de la música no sé cómo meterme. Es decir, yo la música se crea y la escuchas en Spotify, en YouTube, sí que se distribuye. Pero bueno, es como si un artista hace una pieza única y luego la vende. Solo que la música, pues, la escucha todo el mundo. O sea, no sé cómo tratar este tema, la verdad. Así que prefiero dejarlo a un lado. Y si alguien tiene una opinión mucho más sólida, pues que la deje en los comentarios, por favor. Porque yo no tengo ni idea y no quiero meterme para que luego se pongan ahí todos agresivos. Pero bueno, en fin, os invito a todos a comentar sobre este tema porque no hay ninguna opinión que sea más correcta que la otra en el caso de que sea una opinión, ¿vale? En el caso del diseño, por ejemplo, yo hice esto hace un tiempo, el año pasado me parece. Este es un periódico que me inventé, que se llama Technology. Y en este caso es la portada. Sí, creo que es la portada, es un poco extraña, lo sé. Pues en este caso se distribuye en serie, o sea, los periódicos se distribuyen en serie. Y hablando sobre la distribución así en plan en serie, tipo periódico, podemos pensar en Andy Warhol. Hablando de Andy Warhol, he buscado su definición en internet porque, para que lo sepáis. Andrew Warhol, comúnmente conocido como Andy Warhol, fue un artista plástico y cineasta estadounidense que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y desarrollo del pop art. Yo también lo considero un artista, aparte de que haga los carteles como los de Marilyn, que eran en serie, el cartel de las latas de Andy Warhol, yo los considero algo así como los grabados. Lo considero pues algo similar. Él hacía sus obras en su estudio, que era como The Factory, que creo que me habían dicho que era una nave y tenía pues sus empleados y todas las movidas, y sí que fue muy representativo, pero más bien por el movimiento en el que estuvo el pop art. Eso es bastante interesante para los diseñadores lo que hizo, pero sí que lo sigo considerando un artista. Si habláramos de un artista urbano como es Banksy, pues yo ya tendría mis dudas sobre lo que es arte, sobre lo que es diseño, sobre lo que es cada cosa, porque muchas veces las obras de Banksy tienen un carácter concienciador, la mayoría de las veces. Entonces, es como que tienen una función, la función de concienciar. Entonces, esto fue un tema que estuvimos hablando en nuestra clase los últimos días de diseño experimental. Y fue un asunto en el que no llegamos a concretar nada. Fue un asunto que lo tratamos, lo entendimos, pero es que no llegamos a ninguna conclusión exacta. Es decir, ¿Banksy sería un artista o sería un diseñador? Es que tendría su función de diseñador y su función como artista. Podríamos pensar que Banksy hace obras únicas porque sus obras, a pesar de estar hechas con plantillas, hace cierto tipo de graffiti en un lugar concreto y ese lugar es único. Entonces esa pieza es como única. Podríamos pensarlo de esa manera, pero podríamos pensar que él usa plantillas. Entonces yo tendría pues esa duda. Por eso el por qué os lo estoy contando. Yo no quiero que lo que os he dicho ahora os lo toméis muy a pecho, sino que es básicamente lo que he ido cogiendo más mi opinión. Y me encantaría, no me gustaría, me encantaría que me dejarais abajo vuestra opinión sobre el tema. Vuestra opinión, solo vuestra opinión. Me interesa vuestra opinión, no la de nadie más. No copiéis una opinión de por ahí y me la peguéis. Podéis informaros, más teniendo en cuenta todo lo que yo os he dicho. Me encantaría de verdad saber vuestra opinión sobre este tema. Dicho lo dicho, se me olvidaba comentar que hay muchos diseños que sí que se acabaron convirtiendo en arte. Diseños como, por ejemplo, carteles de la Bauhaus ahora son mundialmente famosos y se consideran obras de arte. Así que ese sería un claro ejemplo de diseños que pasaron a ser piezas de arte.
Y bueno, básicamente aquí acaba todo lo que os tenía que decir. Creo que no me he dejado básicamente nada, si no, bueno, una pena. Si no, a lo mejor os lo pongo en la descripción si me he dejado algo. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que penséis un poco más sobre este tema porque es súper interesante. Que nadie convierta su opinión en la vuestra también, sino haceros una propia. Y bueno, no tengo nada más que deciros, solo que compartáis este vídeo si os ha gustado, para que la gente pues tenga mucho más conocimiento sobre los temas de las artes plásticas y todo eso. Me encantaría que lo compartierais, de verdad. O sea, sería magnífico. Me encantaría que le dierais like a este vídeo, porque si llega, yo qué sé, a 50 likes, por lo menos empecemos en 50. Será muy cutre comparado con los vídeos que tienen muchos likes y que piden muchos likes. Pero bueno, vamos a poner 50 likes. Si llegamos a los 50 likes, haría un vídeo sobre publicidad y reivindicación, que en plan de este estilo, que yo creo que os encantaría. Pues eso, a llegar a los 50 likes, venga. Pero pues en definitiva, gracias a todos por ver el vídeo, de verdad. El like, no os olvidéis de darle like. Y si no estás suscrito, por favor suscríbete, porque te prometo que va a haber por este canal muchos más vídeos interesantes como este. No os olvidéis de compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. En el vídeo anterior dije que iba a poner un día exacto para subir vídeo. Aún no lo tengo muy claro, pero va a ser sobre el viernes más o menos, sobre ese día. No sé si va a ser el jueves o el sábado, a lo mejor por ahí, hacia finales de semana más bien. Pues ese va a ser nuestro día más o menos, ya lo concretaré en el próximo. Y sobre lo de la intro, os dije que seguramente iba a hacer intro, pero me va a llevar un poco más de tiempo, porque ya la tengo pensado, pero aún estoy en ello, así que la voy a poner en el vídeo que viene. No os olvidéis de darle a la campanita para que os avise sobre el siguiente vídeo que suba, no os vayáis a olvidar, yo que sé. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. ¡Chao!